Listo, bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca del síndrome de fatiga crónica. Mi nombre es Sebastián. Yo creo que ya me han visto algunos en algunos videos que he publicado. Con algunos nos conocemos, con otros no. Yo soy licenciado, soy docente. Vengo sufriendo de esta enfermedad desde ya hace un tiempo y pues tengo este proyecto que se llama Restaura Salud, con el cual quiero pues dar visibilización y quiero ayudar a las personas un poquito a conocer más la enfermedad. Hoy me acompaña una compañera, quiero que ella misma se presente y nos cuente un poquito de ella. Bueno, hola a todos. Ustedes no me habían visto la cara, yo siempre estoy anónima en Facebook, pero seguramente han visto algunas publicaciones mías en donde aparezco como Paula hace rato. Yo tengo el grupo de encefalomielitis miálgica y síndrome de fatiga crónica. ¿Qué más les cuento de mí? Yo llevo 4 años con la enfermedad, sufro encefalomielitis miálgica y también tengo disautonomía que es secundaria a la encefalomielitis, tengo POTS. Entonces, por esta razón, me toca también estar acá haciendo la charla casi un poco recostada. Eh, Soy antropóloga de pregrado, tengo una maestría en antropología biológica y actualmente hago un doctorado en antropología médica y me dedico a investigar sobre esta enfermedad precisamente. Hemos hecho unas búsquedas por estos medios. Muchos de pronto habrán visto que estamos buscando pacientes para que se entrevisten y poder trabajar sobre el impacto que tiene pues el modelo psicosocial, especialmente, que es algo que vamos a estar tocando más adelante, un tema complicado. Y básicamente pues es eso. De ahí vienen como nuestros conocimientos en la enfermedad y esperamos poder resolverles dudas. Entonces, pues hicimos este conversatorio a raíz de unas preguntas que hemos recibido de varios pacientes. Eh, Queremos empezar con la primera pregunta. Vamos a intentar que el conversatorio dure aproximadamente una hora. Vamos a dar un espacio al final para las preguntas que tengan ustedes, que tengan inquietudes o cosas que no hayan quedado de pronto resueltas y podamos ayudarles con esto. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿son el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia la misma enfermedad? Yo no sé qué opinen ustedes de esto. Nos gustaría saber un poquito en los comentarios si ustedes creen que es la misma enfermedad. Hemos escuchado que muchas personas piensan que es la misma, otros que son dos diferentes. O un síntoma de la Entonces, fibromialgia es bastante frecuente, ¿no? También sería interesante saber ustedes cómo la entienden. Manuel dice que qué bonito le suena el acento de Colombia. Gracias, Manuel. Dos colombianos acá. Bueno, no sé, si quieres, damos nuestro. Son dos, dice que oyente. entonces, sí, Claudia dice que son dos. Entonces, sí, exactamente, son dos. Hay muchas personas que piensan que la fatiga crónica y el síndrome de fatiga crónica es lo mismo. Pero entonces aquí hay que entender qué es un síndrome, ¿no? Porque el síndrome es un conjunto de cosas, de signos que traen varios síntomas juntos y nos muestran algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, si una persona llega, digamos, al médico, al doctor en estos días y llega con tos, con gripa, con dificultad para respirar, llega con fiebre, entonces todo esto nos manda un síndrome respiratorio, ¿sí? Que podría ser algo como un coronavirus, ¿sí? No estaría, digamos, en este momento, eh, pues no sabríamos con exactitud si es coronavirus, pero nos está mostrando un síndrome respiratorio. Entonces, si hablamos del síndrome de fatiga crónica, no estamos hablando de una fatiga crónica que puede ser un síntoma de muchas enfermedades diferentes, como puede ser la fibromialgia, como puede ser el lupus, como pueden ser muchísimas enfermedades que traen una fatiga muchas veces con ella. Sí, sí, estoy súper de acuerdo. Obviamente que la respuesta que yo daría es que definitivamente no es lo mismo y creo que hay una confusión muy, muy grande y muy seria en este asunto y parte pues de la atención y de lo que le dicen los médicos a los pacientes.
me parece súper grave. A mí personalmente me dieron un diagnóstico de fibromialgia siendo en realidad una paciente con encefalomielitis miálgica y a mí esto me costó eh, un empeoramiento, un deterioro de mi salud terrible. Yo creo que es algo en lo que yo hago mucho énfasis siempre en mis publicaciones, porque no solamente es equivocado, sino que es muy peligroso, porque son dos enfermedades que tienen abordajes completamente distintos. Entonces, eso por un lado. Otra cosa que es muy importante resaltar es lo que hay de evidencia científica. La evidencia científica muestra que definitivamente estamos hablando de dos cosas completamente distintas, aunque para el médico o el que lo vea desde afuera puede ser muy similar, y es que hay una persona agotada y con dolor. Esa sería la imagen superficial. Pero lo que está pasando a nivel químico y a nivel del metabolismo de nuestro cuerpo es, sí, es muy dañino y es muy diferente. Entonces, yo tenía acá pensado hacerles como citarles tres artículos para los que les interesa. Hay un autor que se llama Benjamin Nadelson, que tiene estudios químicos y el metabolismo comparando personas con diagnóstico de fibromialgia y encefalomielitis miálgica, y muestra muchas diferencias, tanto, por ejemplo, en la producción del cortisol, como, por ejemplo, en... Esto afecta, obviamente, el cortisol es la hormona del estrés y contribuye a la desinflamación, también en la regulación del sueño, ciclos de glucosa. Entonces, hay una diferencia hormonal, químicamente hablando, que es muy diferente. En los exámenes de sangre también se ven diferencias sustanciales. Por ejemplo, mientras las personas que tienen fibromialgia se ven beneficiadas incluso para controlar el dolor con el ejercicio, ellos no tienen cambios en la manera en que se activan. O sea, no quiero ponerme técnica, pero es como para que vean la parte científica que respalda que definitivamente somos otra enfermedad. Cuando se hizo un experimento con una cantidad de pacientes, unos sanos, unos con fibro y otros con encefalomielitis miálgica, los pusieron a hacer ejercicio y sacaron pues sus muestras de sangre. ¿Qué pasó? Que los controles sanos no tenían cambios químicos y cambios tampoco en el funcionamiento genético, digamos, anómalos o aberrantes. Y si cuando se compara el caso de encefalomielitis miálgica y fibro, se ve que las personas con fibro no tienen una respuesta patológica aberrante al ejercicio como nosotros, que nos detona una respuesta inmunológica inflamatoria. Entonces, esto lo respalda la ciencia y no es como que simplemente nosotros decimos que estamos agotados y que nos sienta mal el ejercicio y ya. Básicamente es como eso, como que nosotros sí tenemos evidencias científicas que dicen que son dos cosas diferentes, completamente diferentes, así los médicos digan lo contrario. Básicamente eso sería como para soportar la respuesta. Y Así bueno, no, es. si quieres, voy a añadir otra cosa. Vale. La confusión también parte de que la fibromialgia puede ser comórbida al síndrome de fatiga crónica. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no sé ustedes me podrán contar acá, nos dirán cómo ha sido su experiencia, pero cuando yo voy al médico y voy sin dolor, solamente voy con mis síntomas de debilidad, de pérdida de fuerza, es más fácil para el médico mandarme al psiquiatra diciendo que es algo psicosomático o que tengo una fobia a la actividad, mientras que si va uno con dolor, es más fácil que te encajen el tema de la fatiga diciendo que tienes solo fibromialgia. No sé si a ustedes les ha pasado o han notado este patrón, incluso entre otras personas con las que hayan charlado. Tú, no sé qué piensas, Sebastián. Sí, claro, no, es que hace falta también educación, ¿no? En el tema médico, hace falta que los doctores se sigan actualizando y cuando uno llega diciendo que es síndrome de fatiga crónica, piensan lo mismo, piensan que es una fatiga crónica, que estás cansado por alguna cosa y te van a mandar vitaminas para que estés otra vez funcional, digámoslo así, pero nunca tienen el término encefalomielitis miálgica o a qué se refiere el síndrome de fatiga crónica cuando estamos hablando de él, ¿no? Y es algo que se ha presentado a lo largo de la historia, porque cuando empezó esta enfermedad se llamaba el síndrome del ama de casa, ¿no?
tenía el síndrome del ama de casa porque pues les daba mucho más a las mujeres, pues en este momento también, ¿no? La probabilidad, el porcentaje de mujeres es mucho más alto que el de hombres, pero en esa época se llamaba el síndrome del ama de casa. ¿Qué tal eso? Es terrible porque igual si tú miras en la historia siempre han habido como muchos términos peyorativos para nosotros, ¿no? Desde el yuppie flu, que era como que le daba a personas supuestamente solamente de clase alta que estaban, que querían darse pues la gran vida en la cama, como si estas fueran las vacaciones más largas que hemos tenido. Y ahí parten también muchos pensamientos que son estigmatizantes y que han sido apoyados por las ciencias psiquiátricas, ¿no? Que es lo más trágico, finalmente es que es ciencia oficial que está diciendo locuras y que no tienen respaldo científico a la hora de la verdad. Y es que supuestamente somos perfeccionistas, derrotados, que somos tan perfeccionistas que no nos conformamos con pararnos a hacer cosas sintiéndonos un poquito mal, como si estuviéramos distorsionando nuestras sensaciones del cuerpo. Entonces, esto termina y perpetuando esa idea antigua de que esto es histeria, ¿no? Es Exactamente. terrible, es una Sí, locura. Y si vemos más atrás en la historia y hacemos una comparación como la que tú dices de lo de, esta es una enfermedad más frecuente en mujeres, pero no es una enfermedad de mujeres. Esta es una enfermedad en donde hay hombres, claro, claramente. ¿no? Y como hombres nos sentimos también discriminados, ¿no? De esa forma, incluso entre pacientes, porque cuando hace falta, digamos, conocimiento sobre la enfermedad, hay personas que solamente hablan de una enfermedad de mujeres y no solamente están, digamos, poniéndosela sobre ellas, sino que están reduciendo la población de la enfermedad, cosa que no nos funciona a ninguno de nosotros, ¿no? Porque la gracia es dar visibilización y mostrar que somos más los que tenemos estas enfermedades. Sí, yo creo que para los hombres también es muy duro esto porque además como el síndrome de fatiga crónica se ha relacionado con la histeria y de hecho, pues no sé los hombres que están acá, pero yo he hablado en mis entrevistas con algunos hombres en las que realmente la enfermedad es como si cuestionara un poco cuestiones de la masculinidad, porque son los que tienen que ser fuertes, los que tienen que proteger y no ser protegidos. Y eso es algo también muy triste, o sea, los hombres también hay que darles una visibilidad y en los grupos no somos solo chicas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo quería contar como una pequeña anécdota de mis estudios y que se conecta mucho con el problema actual de la enfermedad, con la interpretación psiquiátrica, que finalmente, pues, podemos decirlo con toda confianza, está plenamente equivocada. El síndrome de fatiga crónica para las mujeres era pues histeria, ¿no? Histeria de útero, entonces las mujeres eran histéricas. Pero no sé si ustedes alguna vez escucharon que a los hombres que iban a la guerra y que no podían seguir luchando porque se enfermaban por el estrés de las bombas y por todo ese estrés tóxico y químico que surgía allá, a ellos no les querían reconocer la enfermedad tampoco. Entonces, aquí es donde parte finalmente ese temor gubernamental de reconocer que hay gente que se enferma y no es porque los quieran engañar y quitarles la platica de las pensiones de invalidez. Es como si ellos estuvieran pensando que el interés de nosotros es engañarlos porque no queremos seguir trabajando. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué tal, no? Entonces, eso Ahí hay un poco de diferencia entre este tipo de enfermedades y qué es la depresión, ¿no? Porque generalmente tú vas al doctor y te dicen, sí, no, es depresión, es estrés, es ansiedad, pero de pronto una persona que está deprimida es esa persona que ya le pierde interés a todas las cosas, ¿no? Que es diferente a querer hacerlo, pero que tu cuerpo no te lo permita, ¿no? Tú tienes todas las ganas de hacer las cosas, pero no te puedes, es eso lo que nos pasa más a nosotros. sí, y mira que es súper importante lo que estás diciendo porque yo he notado también en mi experiencia hablando con pacientes y pues que les cuento que yo investigo el modelo psicosocial para criticarlo porque pues en mi experiencia de paciente vi que había algo muy mal ahí. Entonces,
he notado eso, que nos intenta convencer el médico, nosotros vamos y estamos como, doctor, estoy loco por salir a trabajar y volver a vivir, pero es que mi cuerpo no me responde. Y uno obviamente se siente frustrado y puede uno llegar a sentirse ansioso y triste, pero ellos están interpretando esto que es secundario a la enfermedad como si fuera la causa. Entonces es una lucha y es una confusión ridícula, porque Eh, obviamente que uno se deprime de la frustración, pero claro, y bueno, o sea, es pasa, algo que precisamente tenemos como que intentar aclarar. pasa un poquito lo que nos ¿Quieres? dice Luz Adriana ahí, ¿no? Todos los dicen que la fibromialgia no es real, que el síndrome de fatiga crónica no es real, que todo eso, así son la mayoría de doctores, ¿no? Cuando no están actualizados en el tema. Exacto, sí. A mí, ¿saben qué me dijo mi primera médica que me hizo un diagnóstico ya o sea, de fibromialgia, que por cierto yo no la sufro, solamente tengo la encefalomielitis miálgica, pero ella me dijo que yo tenía fibromialgia, lo mismo que las mujeres histéricas. Te imaginarán la Total. confusión con la que yo salí de ese consultorio. Lo peor es que uno tiene tantos deseos como de recuperarse que uno a veces quiere creer que con el poder de la mente lo va a vencer. Eso es lo más curioso, que de todos modos parece que es como una etapa que tenemos muchos pacientes y es querer derrotar esto, o sea, a punta de técnicas psicológicas. Es algo frecuente. Y esa es otra confusión, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, y los doctores al no conocer la enfermedad te diagnostican fibromialgia, ¿no? Entonces, como no, como los síntomas son parecidos, como tienen cosas que de pronto se relacionan, entonces tú tienes fibromialgia porque no conozco la otra. Exacto. ¿Y saben también por qué ocurre esto? Eso a la larga se explica es por el modelo psicosocial, porque el modelo psicosocial no reconoce que existe la fibromialgia ni la encefalomielitis miálgica como enfermedades orgánicas separadas. Y lo más increíble es que haya miles de artículos, porque cuando les digo que son miles es porque son más de 10.000 artículos que demuestran que la enfermedad es orgánica, sigan pensando que es un trastorno funcional o psicosomático, que acá veo que a varios les dice, sí, mira, Claudia Andrea, que le dijeron que estaba histriónica. Histriónica también es un término moderno para la histeria, es que las mujeres somos muy emocionales y puede haber distintas variaciones en lo que recibimos de diagnóstico, a veces hombres y mujeres. Histriónico es bastante femenino, pero parte de esa idea de que estamos supuestamente sensibilizados en la manera en que sentimos las cosas y que todo lo que nosotros sentimos supuestamente es normal. Esa es la teoría de la sensibilización cognitiva, que es una distorsión de la sensibilización central que finalmente sí se refiere al sistema nervioso, pero pues no hay evidencias por ese lado finalmente. Listo, súper. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo inició mi encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Como Bastante. que nunca estamos de pronto seguros, aunque es algo muy común saber exactamente qué día empezó todo, exactamente qué mes empezó todo dentro de los pacientes con encefalomielitis miálgica, ¿no? Uno como que tiene muy claro, tal día algo cambió en mí, tal día, desde este día me siento mal, desde este día mi cuerpo no funciona de la misma manera, ¿no? Sí, yo quiero hacer un paréntesis antes de que se me olvide para responder lo que estás diciendo. Es que veo un comentario de Luz Adriana que dice que la fisioterapeuta le hizo terapia y la dejó pues muy mal. Esto que estás diciendo lo vamos a tratar más adelante para que lo tengas ahí sobre las terapias. Entonces ya ahorita lo manejamos. Pero bueno, sí, respecto a lo de cómo inició la enfermedad, eh, pues yo les podría contar, por ejemplo, un poquito sobre mi historia. Cuando yo me enfermé, yo trabajaba con mucho riesgo químico y biológico, trabajaba en ambiente forense y también pues estaba expuesta a numerosas vacunas que de hecho ya se han encontrado relaciones con algunas vacunas. No quiere decir que las vacunas sean malas, por supuesto,
Lo que quiere decir es que hay personas que tenemos una predisposición genética a reaccionar inmunológicamente mal. Lo que se ha encontrado últimamente en la investigación es que no hay una sola causa para desarrollar encefalomielitis miálgica. Yo creo que esto es crucial porque es lo que cambia el discurso que ha habido históricamente desde las epidemias. Tú sabes que hubo epidemias también de encefalomielitis miálgica a inicios del siglo pasado, y como no encontraban una sola causa, dijeron, bueno, incluso en los 80s con el Epstein-Barr, que decían pues que era un Epstein-Barr crónico, y dijeron, pero un momento, o sea, no todas las personas que tienen esta enfermedad tienen Epstein-Barr crónico, y no todos los que tuvieron Epstein-Barr tienen encefalomielitis miálgica, entonces eso no es. Y es una conclusión muy apresurada porque resulta que depende del bagaje genético de cada uno y cómo reaccionemos a los distintos mecanismos estresores en nuestro organismo. O sea, puede ser un Epstein-Barr, puede ser un herpes, puede ser una cirugía, la anestesia de una cirugía, puede ser un accidente, pueden ser tóxicos en el ambiente, pueden ser muchas cosas. Y eso es súper importante porque eso nos lleva a una situación que va a venir ocurriendo en la investigación de la encefalomielitis miálgica, y es que vamos a tener que identificar subgrupos a cuál pertenecemos nosotros para poder redirigir un tratamiento más efectivamente. Y es un poco de lo que está pasando ahorita con el tema del coronavirus, ¿no? Ya hay personas que están diciendo que, pues, que sus síntomas han demorado en sanar o han demorado en solucionarse más de 5 o 6 meses. O sea, ya están como por llegar al tope de los 6 meses, ¿no? Desde que empezaron. Entonces, una de las causas, como tú lo estabas mencionando ahorita, son los virus, ¿no? Alteran de alguna manera nuestro cuerpo de tal forma que modifican algunas cosas adentro de nosotros que nos predisponen de pronto a tener un síndrome de fatiga crónica, ¿no? Sí, completamente, completamente. Es que, pues, no sé si me estoy adelantando mucho a la pregunta, pero bueno, esto nos lleva un poco a la respuesta de qué es encefalomielitis miálgica. Es que finalmente estamos hablando de un problema neuroinmune. Es algo que desató una respuesta en nuestro sistema inmunológico, una respuesta aberrante y dirigida genéticamente. Pero todo esto es como cuando uno enciende un interruptor. Algo lo inició. ¿Qué fue lo que inició eso? Pues puede ser un coronavirus, o puede ser un herpes, o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, es así de compleja la enfermedad, y eso también explica por qué han tenido que pasar. Es una de las razones que explica por qué se ha tomado tanto tiempo entenderla. Yo diría que esa es Otra, una de las razones. sí, otra causa que de pronto ahí no mencionamos es la genética, ¿no? Que hay personas, hay familias que la mamá de pronto lo tienen los hijos, que hay una predisposición de pronto dentro de los genes que se pasa de generación en generación. Sí, sí, eso es cierto. Hay una cuestión genética, y se han ido identificando genes que están relacionados particularmente a eso, para no entrar como en cosas técnicas, pero están trabajando en eso, y para ver si se pueden identificar personas que tienen la predisposición. Esto sería excelente, porque imagínense que a uno le dijeran, tú tienes predisposición de desarrollar encefalomielitis miálgica, entonces tú ya vas a ser mucho más prevenido con un montón de cosas, ¿no? No que sea 100% evitable, pero vas a tomar unas medidas. Es como yo nunca me habría ido a trabajar en algo forense, porque sé que el ambiente es terriblemente contaminado, y que mi cuerpo no va a poder lidiar con eso. Entonces sí, es súper importante, y a la vez es muy trágico porque uno ve casos de la mamá enferma, la hija enferma, están las dos solas, y eso complica mucho, mucho la situación. Es Ahí verdad. tenemos el comentario de Manuel que dice que recordándolo de pronto lo tiene desde la infancia, ¿no? Podría ser uno de estos casos, Claro, hay porque casos no, graduales. no respeta edad, ¿no? Cualquier persona puede sufrir de encefalomielitis miálgica, puede ser, incluso hay casos en niños. Sí, sí, es así de cruel la enfermedad. Claudia Andrea dice que no se puede sostener ni sentada. A mí
Ustedes me ven ahorita y yo estoy sentada, pero yo he tenido épocas en que no soporto estar sentada, en que si me siento, no he tenido la energía ni la fuerza en los músculos de mi tórax para mantenerme así. Y como nosotros tenemos la tendencia a desarrollar problemas del sistema nervioso autónomo, entonces podemos sentir que no podemos respirar bien por estar verticales. No sé si algo así sientes tú, Claudia Andrea, pero sí hay casos muy severos, realmente hay casos muy severos. Listo, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué me siento peor después de hacer ejercicio? Esa es una de las diferencias, ¿no? Grandes con lo de la fibromialgia, de pronto que hablábamos al comienzo, que es cómo a una persona le funciona hacer ejercicio y se siente mejor, y yo intento hacer ejercicio y me siento peor. ¿Por qué pasa esto? ¿Será que tengo que hacer más ejercicio para sentirme mejor? ¿O será que me tengo que quedar quieto, no? Porque los doctores generalmente te van a recomendar hacer ejercicio. Sí, sí, es como lo más frecuente. Yo cada vez que voy al médico me dicen que estoy desacondicionada y que tengo que hacer ejercicio y que por eso es que estoy disautónoma y que, bueno, lo cual es una locura porque yo hice terapia graduada y como les contaba, me terminó dejando terriblemente enferma y hasta el punto de que no podía caminar y me tocaba con una silla de ruedas. No que no pudiera caminar porque pues uno no pierde, digamos, la capacidad de caminar, pero si uno no tiene la energía y la oxigenación suficiente en las extremidades, pues no se puede. ¿Por qué uno se siente peor? Por lo que ya les habíamos mencionado, la actividad, cuando nos pasamos de nuestro umbral de energía, en encefalomielitis miálgica, lo que ocurre es que desatamos una respuesta inmunológica, se liberan muchas citoquinas, se llama esto, que son las sustancias que inflaman, y esas sustancias que inflaman, pues nos van a hacer sentir súper mal porque el sistema nervioso se inflama y empiezan a haber problemas con receptores adrenérgicos y colinérgicos, que son finalmente los que hacen como que el músculo pueda, o sea, que haya motricidad, buena motricidad. Me imagino que acá todos han sentido que a veces se ponen como torpes de los músculos, ¿no? Es por eso, porque los receptores se afectan. Y los adrenérgicos es lo que nos causa estas cuestiones disautonómicas que finalmente pues son tan discapacitantes, sentir que no podemos estar mucho de pie. Mejor dicho, yo siempre lo digo como una metáfora, el ejercicio para nosotros es como veneno. Eso es lo que ocurre. Desata en nuestras células oxidación. No sé, me imagino que ustedes habrán escuchado, tener mucha oxidación en las células no es bueno. Entonces es bastante patológica nuestra respuesta. Y ese es uno de los síntomas, pues, característicos de la enfermedad, ¿no? Que es llamado el malestar posesfuerzo. Y es uno que la diferencia de un montón de enfermedades y por donde podemos decir, hey, de pronto yo no tengo esta, sino que tengo es encefalomielitis miálgica. Sí, sí, es muy cierto. Se considera que precisamente lo que le llaman el PEM la enfermedad o el empeoramiento post-esfuerzo, también le dicen agotamiento neuroinmune, es único para la encefalomielitis miálgica. Es decir, esto no le pasa ni a los pacientes con cáncer, ni a los pacientes con esclerosis, ni a los pacientes con diabetes, solamente nos pasa a nosotros. No han podido encontrar otro caso igual. Yo sé que, o sea, siendo tan único, aún así es difícil para nosotros mismos muchas veces, sobre todo si nos llevamos mucho tiempo con la enfermedad, identificar que realmente hay una relación con la actividad. No sé si a ti también te pasó, Sebastián, pero uno al principio no lo relaciona tan fácil. O sea, uno se siente como devastado, pero no entiende qué está pasando. ¿No? Y que cuando tú quieres sanar, pues tú le vas a hacer caso al doctor. Si él te dice que tienes que hacer ejercicio, tú dices, bueno, de pronto este es el camino, ¿no? Y cuando tú no conoces la enfermedad, pues te puedes empeorar de un momento a otro si no sabes qué te puede ocurrir. Exacto, exacto. Mira, yo diría que, bueno, Sol pregunta que si hay una manera de medir la oxidación. Sí, claro, es que mira, los científicos que se dedican a esto, ellos tienen sus métodos y lo hacen. El problema es que nos lo hagan en nuestras clínicas
y que nos crean que nos deben hacer eso. Ese es el gran problema, porque hay exámenes muy especializados, pero si nosotros luchamos por una electromiografía y no nos la hacen, imagínate una de oxidación a nivel celular. Sería súper complicado. Y bueno, yo me perdí. Era lo último que estabas diciendo, que yo quería decir algo de eso. Lo último que dijiste. Ah, bueno, de hecho, estaban preguntando de que si están asociados a pérdida de memoria, ¿no? Y Sí, ajá, y ahí tenemos el caso. Sí, ahí está tu sí, respuesta. ahí está la Eh, respuesta. Generalmente pasa eso, ¿no? La pérdida de memoria a corto plazo es bastante, que es lo que llaman esa neblina, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo lo que he podido ver en estas investigaciones es que parece que está también muy relacionado a los niveles de oxígeno del cerebro. Y bueno, y también desde mi experiencia, ustedes de pronto habrán visto algunos patrones, algunas variables que hacen que esto sea así. Pero como yo también tengo esa autonomía, yo noto que si me pongo de pie y estoy mucho tiempo, o sea, ahí ya se sabe que empieza a fallar el oxígeno. Y yo no puedo pensar, claro, recuerdo muy bien que me hicieron una prueba en un neurólogo acá en Bogotá y era pues como el neurólogo estrella y yo quería que él me dijera, que me confirmara mis sospechas de que si tenía disautonomía porque acá tampoco dan ese diagnóstico de disautonomía. Y él me dejó de pie y me empezó a subir la frecuencia cardíaca a 1000 y me empezó a hacer preguntas y yo no se las podía responder bien, como que no podía pensar claramente. Entonces, eso nos pasa y hay una relación con la hipoxia. En encefalomielitis miálgica, incluso aunque ustedes no tengan disautonomía, hay hipoxia, pero eso no se ve sino en exámenes de imágenes diagnósticas muy sofisticadas que finalmente nunca nos hacen y no nos van a hacer porque no están adaptadas las salas para eso. Entonces, son como ensayos clínicos, ensayos que hacen los científicos en condiciones muy particulares. Necesitamos es que hagan estas pruebas estandarizadas para todos, ¿no? Así es. Ahí Luz Adriana está preguntando que si se puede tener las dos al mismo tiempo. Y pasa muy seguido, ¿no? Sobre todo con esta encefalomielitis miálgica que empiezan a llegar muchas enfermedades y te empiezan a juntar una con otra. Incluso esa es otra de las cosas que pasan con la fibromialgia, ¿no? Que muchas veces hay personas que tienen ambas. Y es muy común el porcentaje de personas con fibromialgia y con encefalomielitis miálgica. Sí, sí, es súper común eh, y yo siempre digo que es porque el cuerpo es un sistema integrado, no es como los médicos hacen que te dicen, tienes un problema digestivo, tienes que ir al gastro, tienes un problema por ejemplo, en tus cardiovascular, tienes que ir al cardiólogo, todo lo tienen como separado. Y esa es una gran razón por la cual los médicos no saben y no conocen esta enfermedad, porque esta enfermedad es multisistémica, afecta una cantidad de cosas. Y cuando empieza a tocar una cantidad de cosas, entonces aparecen muchas enfermedades al mismo tiempo. Es bastante común. Yo tenía por acá, si quieren que les cuente qué enfermedades son comórbidas, pero espérense un segundito porque se me perdió la hoja donde lo tenía. Ah, no, miren, ya. Son comunes. El síndrome de activación de mastocitos es súper común que tengamos problemas en el sistema inmunológico que no toleramos nada, o muy pocas cosas, o tenemos muchas alergias. Esto es súper común. El síndrome de Ehlers-Danlos está fuertemente asociado. Hay estudios que muestran que es más de la mitad de personas con encefalomielitis miálgica tienen laxitud articular, para que piensen ustedes si cumplen con esos criterios de mucha elasticidad en sus articulaciones, porque parece que el Ehlers-Danlos también tiene problemas fuertes inmunológicos que nos predisponen a sufrir encefalomielitis miálgica. Está la fibro, está la endometriosis, están muchas enfermedades autoinmunes, entre esas el Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de intestino irritable, síndrome de vejiga dolorosa, el fenómeno de Raynaud, que es cuando se ponen las manos rojas o moradas, a muchos les pasa esto por los problemas de circulación. Eh,
válvula mitral prolapsada, como que la válvula regurgita la sangre y no tiene la fuerza para hacerlo. Sensibilidades químicas, como les digo, y bueno, pues depresión también es frecuente, pues por las limitaciones que impone la enfermedad. Básicamente, esto es algo como que viene con de todo un poquito. Entonces sí, pues ahí como para responder esa pregunta, sí se pueden tener dos y se pueden tener hasta cuatro o cinco y de ahí para adelante, ¿no? Sí, sí, es bastante común. Sí, por ejemplo, Listo. Sol dice que calme electricidad. Sí, yo he visto, es muy frecuente que seamos súper elásticos. Siempre pienso que todos nosotros debemos pasar por un diagnóstico genético y que nos hagan ver estas cosas. Listo, vamos a continuar entonces con la siguiente. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿cómo sé si tengo encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica? Entonces, bueno, esa pregunta es súper interesante. Creo que hemos contestado un poquito de eso a lo largo de lo que hemos hablado, de los síntomas principales que de pronto se pueden tener, pero creo que acá tocaría recurrir al diagnóstico, ¿no? Y espérate, yo lo Sí, tengo por sí, acá, tú lo tienes por ahí, creo que yo lo tenía por acá y no. sí. Pues no, no lo tengo así como de manera puntual, pero pensaba mencionarlo. Bueno, pues como para contarles a ustedes, yo estoy 90% segura que a la mayoría de nosotros cuando nos hacen el diagnóstico de fibromialgia, como haciendo referencia al tema de la fatiga, o nos hacen un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, no están teniendo en cuenta un criterio especializado, sino es porque al médico le pareció como, ah, no, está muy cansado, entonces tiene esto, pero no está siguiendo unos parámetros técnicos de esto, porque pues finalmente no los conocen, por lo menos en Latinoamérica, no sé cómo serán las personas que están en España, he visto que tienen algunos médicos que conocen, no, no que sea pues perfecta la situación, pero en Latinoamérica noto que es particularmente desconocido la existencia de criterios diagnósticos, que han salido varios, ¿no? Han salido varios criterios diagnósticos en la historia, pero Y es que ahorita ya no puede ser por exclusión, ¿no? No puede ser como, no, si no te encontramos absolutamente nada, entonces tienes esto, no, no puede ser así, porque imagínate cuántas enfermedades no hay que podrías tener. exacto, no te pueden hacer los exámenes de todo. Y aparte, es que tú puedes tener artritis reumatoidea y puedes tener encefalomielitis miálgica al mismo tiempo. Uno puede tener esa enfermedad y como ya se han encontrado evidencias científicas de que sí hay unas particularidades, entonces pues es importante ir llegando a eso, al uso de los criterios diagnósticos. El más popular ahorita es el canadiense. Básicamente pues tiene una lista de cosas que son obligatorias y otras que son opcionales y en estos criterios es obligatorio, incluso en el internacional y el de la Academia Nacional de Medicina, es obligatorio. O sea, ustedes no tienen encefalomielitis miálgica si se sienten cansados, pero pueden hacer ejercicio y luego se sienten como, eso no es encefalomielitis miálgica. Es obligatorio que ustedes, la actividad les genere un malestar, sea inmediato o atrasado, porque es que puede ser atrasado, puede ser más de 24 horas después de las actividades. Y eso es confuso, eso genera confusión, pero que hace que uno, a veces uno no lo vea, pero es obligatorio para el criterio. Sí, y es también importante todo el tema de la historia, ¿no? Los 6 meses es importante también porque hay muchas infecciones ahorita con el tema del coronavirus que puede durar quién sabe cuánto, ¿sí? Pueden ser 4 o 5 meses, pero hasta que no pase, digamos, de cierto tiempo en el que tú te hayas sentido mal con los mismos síntomas. Y lo peor es que también muchas veces es fluctuante, ¿no? Entonces tú tienes unos síntomas hoy, mañana tienes otros, entonces cada vez la hace más complicado el tema del diagnóstico. Y eso es una cosa, la otra es que la enfermedad tiene fases, tiene una fase aguda y tiene una fase de cronicidad, entonces eso también puede generar confusión. Alguien pregunta qué exámenes pide uno, ya lo mencionamos, no hay exámenes que te salgan positivos, el médico tiene que conocer los criterios, pero muchos de nosotros terminamos autodiagnosticándonos.
porque nos dicen que tenemos síndrome de fatiga crónica como algo psiquiátrico. Pero sí, es fundamentalmente eso, fundamentalmente que es difícil porque las personas pueden malinterpretar el tema de la palabra fatiga. Entonces fatiga suena como algo muy trivial, suena como algo muy trivial que se experimenta como, ay, estoy cansado y entonces ahora vivo cansancio crónico. Entonces, no es lo mismo para nada. Literalmente ustedes lo que van a sentir es que tienen una enfermedad neuromuscular. Eso es lo que ustedes van a sentir. Que algo le está pasando a los músculos, que están desarrollando síntomas neurológicos y no les va a recordar para nada cuando hacían ejercicio, no. Es que se siente absurdamente patológico. No tiene nada que ver con eso. Así, tal cual. Listo, voy a continuar porque nos estamos quedando sin tiempo. Listo, listo. ¿Existe alguna cura? Entonces, pues bueno, hasta el momento no existe alguna cura, no existe un tratamiento que sea 100% efectivo. Se está trabajando en ello, ¿no? Estos últimos años, yo creo que la última década de pronto se ha estado avanzando en todo este tema, pero hasta el momento no hay ninguna cura conocida. Sí, no, realmente esa es la gran pelea de los grupos activistas alrededor del mundo. Alguien pregunta de otros países donde se puede acudir. En mi conocimiento, el país que tiene más personas que saben de la enfermedad sin que pues sea una situación ideal es Estados Unidos. Allá hay bastantes especialistas, pero yo sé que las agendas de ellos andan reventados. Y no hay. Manuel habla de Canadá, en Canadá también es avanzado el tema, ¿no? Sí, es cierto, en Canadá el año pasado se aprobó, la ministra de Salud aprobó una cantidad de dinero importante para investigar pues la etiología, la causa de la enfermedad, tratamientos, porque pues siendo una enfermedad tan grave, tan seria y discapacitante, es increíble que no nos tengan ni siquiera un tratamiento paliativo, porque es que hay cosas de manejo, pero tiene unos límites importantes en lo que puede hacer por nosotros y depende del grado de severidad de la enfermedad. No hay cura, hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor y yo diría que la más importante es lo que siempre hablamos y es el pacing, que eso quiere decir actividad con pausas, respetando nuestro umbral de energía, eso es fundamental para no seguir intoxicando nuestro cuerpo con esa oxidación y generando más inflamación. Eso puede hacer que mejoremos. Yo siento que eso me ayudó bastante a mí a mejorar un poquito, pues como un 20%. Entonces, eso es lo fundamental. La dieta también es importante. Sí, hay varias cositas que se pueden utilizar para de pronto aliviar un poquito algunos de los síntomas, porque no se puede decir que todos, pero eso que tú hablas del pacing y la teoría de cucharas, que fue uno de los videitos que subí hace poquito ahí a la página, que pueden verlo, es cómo racionar nuestra energía, ¿no? De qué manera podemos utilizar la poca energía que tengamos sin pasar de nuestros límites y sin que nos vaya a pasar una cuenta de cobro a ese día, al siguiente o al siguiente. Sí, Eh, es completamente diferente a lo que nos recomiendan los médicos. O sea, si nos ven acá los médicos van a pensar que somos muy subversivos y sí lo somos. Sí lo somos y están muy equivocados. O sea, mucho cuidado con el ejercicio. La sí, alimentación importante, sí. Cosas que no te inflamen, desinflamantes. sí, y obviamente, o sea, el ejercicio no está mal, ¿no? Nos cae mal es a nosotros, porque el ejercicio es algo que se debería hacer, que debería mantener uno todo el Correcto. tiempo haciéndolo, pero cuando veas que el ejercicio te está haciendo mal, pues ya puedes empezar a pensar de pronto tengo algo que no me está permitiendo hacer ejercicio, que me está dañando el cuerpo cuando lo hago, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, no, pues el ejercicio obviamente es saludable si tu metabolismo energético funciona bien y si no tienes aberraciones inmunológicas, por supuesto. Listo. Siguiente. Dice, mi familia no cree en mis síntomas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que esto es súper común.
súper, súper común. Yo creo que la mayoría de casos, si no todas las personas que tienen los síntomas, en un principio, mientras no se conoce la enfermedad, digamos, en tu entorno familiar o en el de tus amigos, nadie va a creer que puedas estar enfermo por más de 6, 7 meses y todo tu físico se vea perfecto. Sí, sí, es cierto, pues la enfermedad tiene esa característica y es que no se ve, es invisible. Y quien podría ayudarnos a hacerla visible, que sería un médico en su papel, como quien le escribe a otro que tiene, no sé, lupus, digamos. Eso es finalmente lo que termina validando que esa persona está enferma. Pero nosotros, muchos no tenemos la validación de los médicos. Yo no sé, me imagino que es el caso de la mayoría. A mí me han hecho hasta diagnóstico de trastorno facticio. Imagínense esa grosería. Es que llega hasta el punto del cinismo de acusarte de que tú te estás inventando todo. Entonces, realmente es muy estigmatizante eso. Y si tu familia no se entera de esto, de qué se trata, no la informamos, pues realmente vamos a caer en un abandono, en una situación en donde necesitamos más apoyo que nunca. Creo que sí, lo que podría hacer, y yo les digo también desde mi experiencia, pues simplemente compartir la información. Yo sé que de pronto no en todos los casos funcione, pero hay que intentarlo, hay que compartirles información y la intervención de terceros es Sí, esa importante. intervención de terceros es importante. Es muy terrible cuando lo que tú dices, los médicos le dicen a tu familia que es psicológico, que de pronto es estrés, que es ansiedad. Entonces, tiende uno a pelear contra la opinión de un doctor, contra la opinión de un médico, y entonces es difícil lograr que te crean de esa forma, ¿no? Sí, sí, es súper complicado. Ahí sí, hay unas preguntas arriba que dice, ¿el clima influye? Sí, el clima influye, claro. Precisamente por lo que estamos tan sensibles con los temas inmunológicos y con la disautonomía, eso nos hace intolerantes a climas extremos, a la humedad. Hay épocas, por ejemplo, acá en Bogotá, en que yo me pongo muy alérgica y es porque es una temporada, por ejemplo, antes a la lluvia o con la lluvia y eso desata como que se levanten muchas cosas en el ambiente y me da rinitis y me da de todo un poco, entonces sí, sí influye. Igual la alimentación, ¿no? Porque dicen que no existe ningún tipo de inflamación porque en los exámenes que a ti te hacen nunca aparece inflamación cuando te los vas a hacer, pero porque no están buscando en donde tienen que estar buscando. Sí, completamente de acuerdo. Es que la encefalitis y la inflamación de la médula, aquí vamos, acá podemos mencionar una cosa y es sobre el nombre, encefalomielitis miálgica, que quiere decir miálgico es del dolor, encéfalo es del cerebro, miel es de la médula espinal, itis es inflamación. Pero no toda la inflamación, porque no toda la inflamación se va a ver, porque además no todo sale en la sangre, no siempre está. Hay cosas muy localizadas y hay inflamaciones que son sutiles y no te van a salir en la resonancia. Y yo he visto, por ejemplo, los estudios de un neurocientífico que se apellida Van el Sacker. Él mostró fue con temperatura, o sea, hay que tener la tecnología adecuada también para ver las anomalías. Volvemos a lo mismo. No es lo que tienen en la clínica de al lado, es más sofisticado aún. Entonces, ese es un inconveniente. Listo, continuamos. Siguiente pregunta. Mis doctores dicen que todo es estrés y ansiedad. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Sí, estábamos hablando precisamente de eso. Es una falla que existe no solamente en los doctores, sino también en las instituciones que enseñan a los doctores, porque no se da explicaciones, no se da información acerca de la enfermedad. Y un doctor que no se actualice, un doctor que no esté siempre buscando cosas nuevas, pues siempre va a creer lo que se pensaba hace una década de la enfermedad. Entonces van a decir que es psicológico, que es ansiedad, que es estrés, pero cuando tú encuentras una persona que está actualizada con las últimas
investigaciones científicas y médicas, pues no vas a encontrar ese tipo de comentarios. Sí, me parece súper importante que todos tengamos muy claro que la ciencia nunca es homogénea. En pocas situaciones es homogénea. Por ejemplo, cuando algo se vuelve una ley, eso todo el mundo sabe que es así. Pero normalmente hay divisiones en los gremios científicos. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Irse por el lado, cuando esto tiene afectación en las políticas públicas, lo que va a hacer el gobierno es consultar un panel de expertos y adoptar lo que más evidencia tiene. Paradójicamente, en la mayoría de gobiernos han aceptado lo que menos evidencia tiene. Y es decir, que nosotros tenemos fobia a la actividad, que nosotros no sentimos nada raro, sino que simplemente queremos llamar la atención, que queremos pensiones de invalidez. Y acá llegamos a un punto para que ustedes vean por qué los gobiernos optan porque los médicos nos traten como pacientes psiquiátricos principalmente. Obviamente que es más conveniente irse por el lado de decir que no tenemos nada porque así le salimos más baratos. Entonces tiene toda la lógica, ¿no? Y cuando a la hora de la verdad, cuando uno entra y ahonda en la cuestión científica, entonces se da cuenta que resulta que hay una cantidad de falencias increíbles en todas esas hipótesis psiquiátricas y psicológicas y que hay una cantidad de intereses de los gremios para jalar para allá y tener estos pacientes y tratarlos. Pero pues esto no tiene nada de ética, es cero ético porque eso genera daño iatrogénico, ¿no? Eso quiere decir que nos terminan dañando nuestra salud y nos están robando la posibilidad de poder volver al mundo, de recuperarnos y tener una calidad de vida. Entonces, no es estrés, no es ansiedad. Pues, si ustedes tienen encefalomielitis miálgica, pueden sentirse estresados y ansiosos, pero eso no explica la enfermedad, eso no lo explica. Aunque incluso un evento estresante, traumático psicológicamente, les haya detonado la enfermedad, una cosa es que la detone y otra cosa es que sea una enfermedad psicológica. Entonces, definitivamente habría que decir que no. Mira que, discúlpame antes de que se me olvide, es que alguien preguntó sobre las mascotas y a mí me preocupa eso porque finalmente no, es que el problema inmunológico te lo puede causar, o sea, tú puedes ser alérgica a técnicamente cualquier cosa. La cobija con la que duermes, el jabón del cabello. Entonces, sería muy triste que de pronto las mascotas paguen por eso. Yo te diría que yo tengo 3 gatos y no siento que haya una relación con mis síntomas, no siento que haya una relación con mis síntomas y siento que en cambio son un apoyo y una compañía tremenda para uno con una enfermedad crónica. Sí, claro, no, las mascotas ayudan mucho en el tema de control de estrés y ansiedad, ayudan mucho en ese tema. Totalmente, sí. Son los Eh, bueno, digamos que hasta acá tenemos pensado el live de hoy. No sé si ustedes tengan preguntas, cosas que no les hayan quedado claras de lo que hemos hablado. Si tienen inquietudes, este es el momento para que nos pregunten ahí en los comentarios, poder responder eso para darle fin al live de hoy. Sí, miremos qué, o si quieres como mirar los comentarios, los dolores, sí. Son fuertes los brazos, los hombros, mi mandíbula y los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, se habla de muchos dolores que aparecen que nunca has tenido en toda tu vida, ¿no? Dolores de cabeza que son extraños, que de pronto son en sitios donde nunca los has experimentado. Sí, yo por ejemplo nunca he sentido dolores de nuca en mi vida, pero con esta enfermedad me aparecieron dolores de nuca y dolores mandibulares, pero los de nuca son bastante sorprendentes porque jamás los había sentido y también me aparecieron dolores pues muy, muy fuertes. Y pasa mucho con el PEM, ¿no? Con ese malestar post-esfuerzo. Apenas tú tienes, te exiges, te sobreexiges, pasas de tus límites, dolores de cabeza, náuseas, dolores musculares, articulares. Ahí es que uno se puede dar cuenta de qué tan mal me está haciendo a mí hacer ejercicio o pasar mis límites.
Sí, sí, a mí también me ha pasado eso. El dolor de cabeza hace parte de mi PEM y las náuseas también. Mareo, sentirse mareado, sentir como que uno pierde las habilidades motrices. No sé si a ti también te pasa, pero yo a veces siento eso, que no, a veces no puedo ni acertar con coger una manija o meter el cepillo en el huequito. Sí, Sí, estoy, sí, es una cosa bastante curiosa y extrema en la listo. nuca de alguien que dice, ¿El el café café, afecta la enfermedad? Entonces, lo que pasa es que el café te pone hiperactivo, ¿no? Y te da una energía que es fantasma, una energía que no existe, la verdad, y después te la cobra toda. Entonces, es un poquito como alterar tu sistema, que también te va a pasar cuenta de cobro. Entonces, yo diría que el café sí afecta. personalmente yo no, cuando me enfermé dejé de tolerar el café porque me hacía sentir súper nerviosa. Eso ya es una alteración del sistema nervioso autónomo, me ponía loca, era una cuestión química rara, o sea, eso que uno dice, esta no soy yo, es el café, ¿qué está pasando? Y me generaba mucha inflamación también abdominal, entonces realmente yo creo que pues tanto lo que tú dices, Sebastián, es una cosa que es una energía falsa, incluso la energía de adrenalina también es falsa cuando ocurre algo urgente que requiere que tú tengas que pararte. A mí me ha pasado que si tengo que hacer algo, me sale energía de no sé dónde, pero luego es energía que no está Ujú. ahí, es falsa. Entonces termina generando un PEM bastante brusco. Y se vuelve uno intolerante no solamente bueno, digamos al café, sino a muchísimas cosas. Es común volverse intolerante a los medicamentos, ¿no? Y Sí. eso es terrible porque entonces no puedes tener tratamiento porque ya no toleras un medicamento que te manden. Sí, sí, realmente por eso es importante que los médicos sepan de esto, porque los médicos a veces son muy alocados y te mandan cualquier cosa porque ya no saben qué hacer contigo y te mandan a veces dosis muy altas o cosas no están analizando que uno está pues delicado en su cuestión inmunológica y puede detonarnos síntomas muy fuertes. Yo recuerdo que a mí también me pasó eso al inicio de la enfermedad. No recuerdo bien cuál fue el medicamento, creo que fue un antimicótico o algo así. Y terrible, pues me tonó unas taquicardias tremendas, sudores, me empeoró los síntomas. Entonces yo creo que nosotros tenemos siempre que ir bien cuidadosos y advirtiéndole eso al médico, que empecemos por dosis bajas, preferiblemente, lo más bajo que se pueda. Sí, yo me acuerdo que uno de mis síntomas cuando empecé a tomar medicamentos fuertes, a mí me mandaron Arcoxia. Sé que hay muchas personas con fibromialgia tomando eso y bueno, he escuchado mucho. Y a los 2, 3 días todo me empezaba a saber a metal. O sea, me cambió de una forma horrible y la gastritis. No, o sea, de un momento a otro me volví intolerante a medicamentos que antes soportaba y que no eran tan terribles. Sí, sí, eso ocurre. Yo por eso, pues no sé, yo tomo lo que no puedo evitar en medicamentos químicos, pues sí siento que es extremadamente necesario, pero o si no resulta uno súper polimedicado porque como tenemos de todos los síntomas que se imaginen, entonces también hay que buscar un poco alternativas, diría yo, cosas que vayan un poco más al fondo. Pregabalina, tramadol, plus y no funcionó. Cosas súper fuertes. ¿Listo? Bueno, ¿Qué ¿qué más por más? acá? Costocondritis, sí, uy, sí. Es muy frecuente la costocondritis. Yo creo que todos hemos tenido costocondritis, Horrible, ¿no? Ese dolor es tenaz. sí. Y puede pegarle unos sustos de, me va a dar un infarto porque el dolor es muy intenso, muy intenso. Yo lo que hago es como hacer una prueba con mis dedos, presiono en las costillas altas y si aumenta el dolor con la presión o con el movimiento, yo ya digo como, bueno, pues es la costocondritis. Pero, por Bueno, ejemplo, si ustedes tienen algo de POTS, que es la taquicardia pulsada,
únicamente puede generar un poquito de dolor de pecho. ¿Qué más dice acá? He sido hospitalizada como 9 veces por intento de suicidio. Hay que entender que lo que la enfermedad provoca también en el tema mental, ¿no? Porque muchas veces pasa que tú no controlas tus emociones, más que quiero sentirme de esta manera o quiero sentirme de la otra, tú te levantas con mal genio, te levantas con tristeza, te levantas con cosas que no puedes controlar y hay que entender que es parte también de la enfermedad, ¿no? Es otro síntoma que hay que controlar. Sí, estoy súper de acuerdo. La neuroinflamación genera una oleada de emociones y de cuestiones psicológicas. Esto le llaman somatopsíquico, en esa dirección, ¿no? No psicosomático como nos dicen, sino al revés. O sea, la enfermedad física nos puede hacer sentir cosas emocionalmente muy intensas, nos puede poner intolerantes a cuestiones estresantes en nuestro ambiente, entonces debemos tener eso bien presente, ser un poco escépticos de nuestras emociones. Es importante como no dejarnos ahogar en ellas. Es bien clave en esto que veamos, o sea, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero hay que intentar ver esto desde afuera, porque si no, resulta súper agobiante. Em, bueno, listo. Yo creo que podemos dejar por ahí. Listo, pues queda, sería súper chévere volvernos a encontrar y hacer Sí, claro. otro Vamos a transmisión. programar ahí el siguiente live. A todos los que quieran pues, ser parte del próximo, va a estar en el grupo de Poli. ¿Tú tienes cómo es tu nombre de tu grupo? Encefalomielitis miálgica, un slash, síndrome de fatiga crónica, numeral ¿qué? Me trabé, SFC Latam. Igual, no sé si aquí hay personas en el grupo o yo les puedo compartir un link. Esto sí, no sé si queda grabado, Sí, de pronto al él final. queda grabado. Ahorita lo dejamos ahí en un comentario abajo. Entonces, para el próximo live puede ser en el grupo de Poli o puede ser acá en el mismo grupo en la página de Restaura Salud y podemos seguir discutiendo un poquito del tema. Si quieren que hablemos de algunas cosas específicas, nos pueden dejar ahí en los comentarios sobre qué quieren que hablemos en el próximo live y podemos continuar con la conversación. Listo. ¿Listo? Entonces, pues Gracias a todos. un saludo a todos y gracias. Sí, que tengan buena tarde, buena noche. Chao.